la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepujan todo entendimiento sea con cada uno de vosotros, mis santos, enviándoles un abrazo de mucha fortaleza, dándole muchísimas gracias a nuestro Padre Santo por este día, por la palabra que nos permite hoy compartir y por la esperanza gloriosa que tenemos en Él. Rogándole a nuestro Padre Santo por aquellos que están convalecientes, que están enfermos, que han tenido que pasar un poco de aflicción por la enfermedad y rogándole a mi Padre que les dé mucha fortaleza y esa perfecta sanidad en todas las aflicciones que tengan. Y compartimos esta palabra y suplicamos a nuestro Padre Santo que su Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos permita entrar en ese concierto donde Él escribirá su palabra en nuestro corazón y la dará en nuestra mente. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Y esta es una palabra que me ha dado hace bastante tiempo el Señor. Yo la titulé Obreros a la mies. Pues a pesar de que en este momento no podemos hacer una campaña, salir a un parque como lo hemos hecho, o, o ir de casa en casa anunciando pues esa buena nueva de reconciliación de nuestro Dios para con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos podemos usar de una llamada y pues en este momento pues de un video, ¿no? Es de lo que nos hemos valido para seguir compartiendo lo que nuestro Dios nos ha dado por su palabra. Entonces, dice aquí el apóstol Mateo en la enseñanza 9, en el verso 36. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, amén y amén. Entonces, algo supremamente indispensable en la preparación que necesitamos para ser esos obreros que trazan bien la palabra de verdad, que dan un mensaje preciso, una palabra bien sazonada, bien significativa, llena de sabiduría, llena de revelación. Nos dice el santo embajador Lucas en Hechos 4:30. Nos dice, después de que los apóstoles fueron amenazados de que no siguieran predicando, ellos ruegan al Señor de la siguiente manera. Y dicen, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Amén, amén y amén. Entonces, cuando nosotros disponemos el corazón para servirle al Señor, la oración y la dirección del Espíritu Santo son supremamente indispensables. En muchas ocasiones, nosotros en un principio em, decidimos hacer cosas, de pronto ayudar de la manera que teníamos a la mano, de lo primero que teníamos a la mano. Y muchas veces sin estar direccionados completamente por el Espíritu Santo y ni siquiera apoyados en una palabra de fe. Y con el tiempo, cuando ya nos reposamos y cuando ya el Señor nos permite ver, cuando ya meditamos en lo que hemos hecho y viene la sabiduría y nos muestra los errores que cometemos, muchas veces tenemos que soportar reproches y recoger las consecuencias de esos errores por las decisiones que tomamos sin el consejo, sin la divina respuesta del Señor y sin esa guía del Espíritu Santo. Entonces esta palabra que acabamos de leer es el ejemplo más claro de lo que debemos tener en cuenta nosotros cuando aún para hacer una simple llamada con una persona. En este momento
digamos que como lo decíamos al principio, no podemos ir a un grupo grande de personas, no podemos ir a un parque, pero sí podemos estar pendientes aún hasta de nuestro vecino. Y si una llamada va a ser para un amigo, para un familiar, nosotros en la condición que tenemos de siervos de Dios, de vasos de Él, debemos estar aparejados en oración y en dirección del Espíritu Santo. Porque muchas veces yo he querido hacer cosas y el Espíritu Santo en su misericordia me lo ha impedido. Porque ni es el tiempo, ni de pronto lo que yo pienso hablar es lo correcto o lo que esa persona necesita en ese momento. Pero cuando estamos en oración, y me ha pasado también muchas veces, viene una persona a nuestra mente, la pone el Señor en nuestro corazón y empezamos a orar por esa persona y entonces ya aparejados de oración, sí podemos hacer una llamada y podemos entablar una conversación espiritual, donde verdaderamente nuestros labios y nuestro corazón sean usados por el Señor y por el Espíritu Santo para dar una palabra de libertad, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, aún una palabra de reprensión, de corrección, porque para todo eso es útil la palabra de nuestro Dios, no solamente para sanar, sino también es para corregir, para instituir en justicia, para dar un consejo a tiempo, para dar un consuelo. ¿Sí? Eso lo hemos experimentado muchísimas veces. Entonces, em, nos limitamos, nos limitamos y aún la misma palabra a veces nos pone ciertas condiciones para poder hacer algo. Y precisamente esas condiciones que son dadas por el mismo Espíritu Santo, Él sabe por qué las da y por qué las pone. En una ocasión yo tuve una visión con un varón de la iglesia y en esa época el Señor conmigo los mensajes eran muy directos y muy a tiempo muy corto. Entonces yo quise contarle ese sueño, esa visión, porque fue una visión a ese varón y el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera. Bueno, yo callé. Al tiempo, como a los 2 meses más o menos, él empezó a relatar una situación que estaba viviendo, que estaba pasando, y ahí sí el Espíritu Santo me dijo que le contara la visión. Y cuando yo le conté la visión, él entendió lo que le estaba sucediendo y supo asimilar en la condición en la que se encontraba y supo darle la gloria al Señor y entender por qué circunstancias se estaban dando las cosas como él las estaba viendo, pero que absolutamente estaba lejos del entendimiento. Entonces esa visión que yo le cuento aclara completamente el panorama que para él en ese momento era bastante confuso. Entonces el mensaje que el Señor me había dado tiempo atrás no fue para el momento ni tenía que contárselo inmediatamente, sino esperar el tiempo correcto para darle entendimiento de esa situación a este varón. Y es un varón de Dios que, que tuvo muchas vivencias y ha tenido muchas vivencias en el Señor de esta manera. ¿Ven? Entonces es un pequeño ejemplo de cómo nosotros a veces a la ligera actuamos y no esperamos esa divina respuesta, esa dirección perfecta del Espíritu Santo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y más nosotros que sabemos que como primero, como primero está la palabra de Dios y el testimonio del Señor, la gloria del Señor. Amén. Entonces, en esta palabra, el Señor me recordaba también un testimonio de un pastor. Él estaba apoyando una campaña evangelística y él tenía un anillo muy bonito, muy costoso. Entonces, uno de los pastores que estaba siendo el líder de esa campaña le dijo pues que donara ese anillo porque si lo donaba pues podían extender muchísimo más la campaña. Entonces él le responde y le dice, yo no siento nada, hombre de poca fe. Entonces pasó el tiempo, ya este pastor empezó a predicar, tuvo la oportunidad de predicar y en la predicación el Señor le dijo que le pusiera ese anillo a una persona que estaba ya muy lejos escuchando la palabra, que tenía aspecto de indigente. Entonces él empieza pues en su cabeza a decirle cosas al Señor y el Señor
solamente le dice que quién es el que le ha dado todo. Y pues cuando él tiene que responderle, pues que tú, Señor, entonces ahí sí obedece, se baja del lugar donde estaba, se quita el anillo y va y se lo coloca a ese indigente. Resulta que ese indigente era nada más y nada menos que un líder de la juventud que había caído de la gracia y que había tenido unas situaciones bastante complejas. Y era hijo de uno de los pastores que estaba apoyando también esa campaña. De ahí se desprende un testimonio muy grande. Y lo importante aquí de esta parte es que a pesar de que era un pastor el que le estaba pidiendo algo a ese otro pastor que servía para la obra, pero que sin embargo él no sentía en su corazón nada, pero que sí supo escuchar la voz del Señor cuando le dio la orden de hacer lo que hizo con su anillo. Entonces miremos qué tan importante es esperar esa palabra del Señor. Muchas veces a nosotros viene la palabra, pero entonces ella misma me dice que todo negocio conste de 2 o 3 testigos, ¿sí? Entonces cuando nosotros aprendemos a esperar esa dirección, esa divina respuesta, esa palabra del Señor, es cuando hay testimonio de Dios, es cuando verdaderamente se glorifica a nuestro Dios en una situación como esa, porque nosotros estamos puestos para eso, para la honra y para la gloria del Señor, cuando nos disponemos como vasos. Entonces nos dice la palabra aquí en el Salmo 139. Bendito y glorificado nuestro Padre Santísimo, Dios de la gloria, por todas y cada una de sus maravillas. En el 139, en el verso 23, dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén, amén y amén. El resultado de algunas obras en la carne, de algunas situaciones que se cruzan en nuestra vida espiritual, vienen a ser consecuencia de cosas muy profundas allá en nuestro corazón. ¿Por qué toco este punto? Hablando de esta palabra. Porque en la medida que nosotros vaciamos el corazón, que lo ponemos desnudo ante la presencia de nuestro Dios, es que nuestro Dios trata con esas cosas pequeñas que a veces son tropiezo en nuestra vida espiritual e impiden que la verdadera guía del Espíritu Santo se manifieste de una manera completa y eficaz, como está ordenado por la palabra. Nosotros vemos que aún en lo que nos muestra la palabra, por decir algo, cuando el Señor Jesús de Nazaret va al estanque de Betesda, ¿sí? Recordemos que ese era un estanque donde muchas veces descendía un ángel y tocaba, movía las aguas, y el primero que de los enfermos que llegara y tocara el agua era sano de cualquier enfermedad. Entonces, en este estanque de Betesda había muchos enfermos y descendía un ángel, tocaba esas aguas y cualquiera que llegara y tocara en ese momento las aguas era sano, pero era solamente uno, el primero que tocara las aguas era sano. Entonces el Señor ve a un paralítico que lleva 38 años enfermo y le dice: ¿quieres ser sano? Y entonces él le contesta: sí, Señor, pero no hay quien me lleve cuando las aguas son agitadas, y cuando yo ya estoy cerca, alguien ha venido antes y ha tocado, y pues el Señor le sana, le dice: toma tu lecho y anda. Entonces uno se pregunta, bueno, esa cantidad de enfermos que habían ahí en ese momento, ¿y por qué nada más el Señor sanó a uno solo? ¿Sí? Entonces él va y da testimonio a los príncipes, y en fin, sigue la misma situación de los religiosos de la época contra el Señor, ¿no? Mirar a ver
¿De qué manera le cazaban? Porque había hecho una sanidad en sábado. Entonces aquí la cuestión es que el Señor se limitó solamente a hacer algo, ¿sí? Y si esto lo hacía el Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener esa guía completa y perfecta del Espíritu Santo para la honra y la gloria del Señor? Entonces nos dice acá el Salmo 101:6, nos dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Amén y amén y amén. Y nos dice también el profeta Miqueas en la enseñanza 6 en el verso 8. Dice, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti el Señor Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amén y amén y amén. Entonces, el camino de la perfección, lo que habla acá esta palabra, lo que tocamos anteriormente con lo del corazón, con que algunas cosas que se manifiestan de la carne y muchas veces interrumpen esa guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son cosas profundas que nosotros ni aún entendemos de lo que hay en nuestra carne, en nuestro corazón. Entonces, vienen situaciones, cuando se supone que estamos en perfección, vienen situaciones aún con las personas que amamos muchísimo y se levantan y vienen a salir cosas que uno dice, yo nunca había pasado por esto, nunca había sentido esto, nunca he experimentado esto. Ahí es donde se está perfeccionando verdaderamente el corazón y está siendo moldeado para que seamos más útiles para el Señor, ¿sí? Para que el Espíritu Santo esté más en plenitud en nosotros. Entonces nos dice el profeta Isaías en la enseñanza 26. El profeta Isaías en la enseñanza 26. Y es un cántico que tiene una declaración tan majestuosa. Dice en el verso 1, en aquel día cantarán este cantar en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Dice, confiad en el Señor Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Y dice en el verso 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén, amén y amén. Entonces miremos todas las cosas que nos describe la palabra, solamente y sencillamente para que el Señor nos guarde en esa completa paz que es el vínculo con el Espíritu Santo, ¿sí? Es algo, y entonces dice que tenemos que perseverar en Él para ser guardados en Él, que nuestro pensamiento, que nuestro corazón tiene que estar completamente perseverando en Él para que seamos guardados en esa completa paz y el Espíritu Santo venga y nos guíe en cada paso, en cada palabra y en cada decisión que vayamos a tomar. Y cuánto más si estamos dispuestos a ser esos obreros que el Señor envíe a su mies. Y entonces concluimos que para hacer ese vaso útil, para ser ese obrero que el Señor envía a la mies, debemos no prestar nuestro corazón al engaño, porque por eso nos dice acá la palabra que guardadora, gente guardadora de verdad, que hagamos juicios, pero un juicio conforme a lo que la palabra de Dios dice, que amemos la misericordia, ¿sí? Que amemos la misericordia y algo supremamente fundamental que es humillarnos ante la presencia del Señor.
No porque tengamos 1, 10, 50 versos aquí en la cabeza, podemos decir que podemos administrar lo que nosotros bien nos parece. Porque si nosotros callamos y estamos esperando esa guía del Espíritu Santo, se da el testimonio y se dan las cosas para la honra y la gloria del Señor. Entonces, mis amados, esto es lo que quería compartir, esta, esta palabra que hace bastante tiempo el Señor me ha regalado, que ya se había dado, pero que es necesario recordarla para que en ese camino de perfección esa, esa guía del Espíritu Santo se dé cada vez más clara para la honra y la gloria del Señor y para hacer ese vaso útil para toda buena obra. ¿Ve? Entonces, cuando nos dice acá que el que persevera, el que en su pensamiento está perseverando en el Señor, nos dice que en esto pensad en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, si hay alabanza, si hay virtud, que en esto pensemos y el Dios de paz será con nosotros. ¿Sí? Llamémoslo oración, llamémoslo adoración, llamémoslo alabanza, llamémoslo intersección, pero nuestra mente tiene que estar ocupada para que el Señor y el Espíritu Santo vengan y nos muestren la necesidad aún de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro pariente, de nuestro cercano, para que la honra y la gloria del Señor se manifiesten y se dé un testimonio para que las personas sepan que verdaderamente hay un Dios que conoce su corazón y su necesidad. De manera pues que nosotros seamos esos vasos útiles, útiles en ese momento porque nuestro corazón está aparejado para guardar la verdad del Señor, la justicia y la palabra, que es lo único que permanece para siempre y que es lo único que va a dar la sanidad, la libertad, que va a dar esa fortaleza, que va a dar esa sanidad en el momento para la persona que nos escucha. Entonces miremos lo que dice acá en Colosenses 1:10, ya para terminar. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, amén y amén. Entonces con esta palabra sellamos esta enseñanza, esta parte que me recordaba el Señor para compartir con mis amados, con la iglesia. Y resta, mis santos, que nuestro corazón cada día esté más humillado, porque es parte de la clave para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para los buenos usos del Señor, para las buenas obras que tiene establecidas nuestro Dios, es la humillación. Un obrero, un siervo, un discípulo tiene que permanecer humillado ante el Señor. Y vuelvo y le repito, así tenga 10 versos en la cabeza, hasta que el Espíritu Santo dé el efectivo, ese es el que viene a glorificar a nuestro Dios. Esa es la palabra con la que Dios se viene a glorificar en el corazón de esa persona, de ese que nos esté escuchando en ese instante, de ese que esté recibiendo ese mensaje o ese que esté recibiendo esa sanidad. Porque miramos anteriormente que eso oraban los apóstoles, que el Señor extendiera su mano. ¿A qué milagros, qué sanidades, qué prodigios habrían de ser hechos por el nombre de su santo Hijo Jesús? Entonces, mis santos, resta pedirle a nuestro Dios que en su inmenso amor y misericordia siga perfeccionando su obra, siga manifestando ese Espíritu Santo a través de nuestras vidas, siga haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros para honra y gloria de su nombre, para que la sanidad, la sabiduría, el consejo, la fortaleza que trae la palabra de Dios se siga manifestando para honra y gloria y nombre del Señor y para que la fe de aquellos que están esperando ese milagro, esa sanidad, esa palabra de vida se siga dando. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo.
Amén, amén y amén.